Hola amigos, seguimos con el laberinto y ahora vamos a conocer al otro personaje, uno de los más importantes en esta historia. Capítulo 5. Ese domingo Diego se levantó tarde. Había pasado todo el sábado encerrado en su departamento con una de las tantas mujeres con las que soñaba, por unas horas al menos, en que era actor y parte de una historia sensual, erótica, placentera, con solo la contraprestación de dinero. Frecuentaba lugares donde conseguía mujeres capaces de aceptar su juego o el de otro cliente, siempre por importes muy altos. Con cada una de ellas buscaba llenar el vacío que sentía interiormente, una nueva mujer que le produjera algo más de placer que la anterior, una nueva experiencia, un orgasmo más duradero o de un nivel distinto a los experimentados. Sin embargo, sus sentidos estaban cada vez más aletargados cuando debía responder a los estímulos del deseo. Recurría cada vez más al consumo de cocaína y no siempre con los resultados esperados. Lo que siempre conseguía era que estas mujeres complacieran sus pedidos y lo acompañaran en sus excesos. Lo pasaba bien o al menos alejado de la realidad tal como él mismo lo definía. Había estado con ella desde el sábado a la madrugada cuando la conoció en el salón reservado para la gente importante de una disco de moda. Luego de lo cual la llevó a su casa y hasta el sábado por la noche en que le pidió que se fuera porque se sentía cansado. Aunque la chica era bonita y muy joven, la experiencia resultó de las peores. Se excedió en la cocaína y estaba pagando las consecuencias menos deseadas. La impotencia, la incapacidad sexual que con la droga se aparecía como un fantasma cada vez con más frecuencia. Molesto consigo mismo, logró mantener su estampa de caballero. Le pidió un taxi, le dio más dinero del pactado, indicándole que era en pago a la discreción que esperaba sobre su fracaso y, siguiendo sus costumbres, no dejó abierta la posibilidad de programar otro encuentro. Se preparó un café y recogió el diario del palier. Estaba todavía un poco cansado a pesar de haber dormido unas 15 horas. Vivía solo en un piso de Avenida del Libertador con vista a los bosques de Palermo. Con sus 33 años era poseedor en exceso de dinero, poder, hastío y desencanto. Su vida lo aburría, se sentía demasiado solo, pero era incapaz de modificar el entorno que lo separaba cada vez más de la felicidad que también anhelaba. Sus padres se habían retirado años atrás de los negocios y estaban instalados en Palma de Mallorca. Se veían muy poco y se llamaban cada vez menos. Las empresas familiares quedaron en sus manos y en los últimos años, aprovechando las bondades del nuevo sistema económico, las había hecho crecer y obtener tan buenos resultados que su fortuna estaba entre las 3 primeras del país. Lo que se leía en los titulares de esa mañana en los 2 diarios que recibía lo despertó repentinamente. El asesinato de Marcelo ocupaba la tapa de ambos periódicos. Leyó lo más rápido que pudo las referencias sobre el tema y se percató de la solicitud de testigos. Sin dudarlo, llamó a Zambrano al celular. «Hola, soy Diego, ¿dónde estás?», dijo en tono imperativo. «¿Qué tal? ¿Cómo está?». «En mi casa», le respondió simulando no estar molesto por el llamado. «En media hora te quiero en mi departamento», le ordenó. Cortó sin despedirse. Estaba furioso. Maldecía a Zambrano mientras se preguntaba en voz alta por qué no lo había despedido todavía. Zambrano era abogado. Se había iniciado en la empresa cuando todavía no formaba un holding, y por su buen desempeño con el tiempo se transformó en la mano derecha del padre de Diego. Cuando Diego debió hacerse cargo de las empresas 5 años atrás, fue de gran ayuda. Fue artífice junto a él del crecimiento de las empresas, su buen sentido lobista y sus contactos con los hombres del nuevo gobierno le habían permitido obtener buenos negocios para el grupo. Pero su relación con Diego no era buena. Tenían estilos distintos y, de no ser que él inicialmente lo necesitó, nunca le hubiese permitido quedarse en ese puesto. Ya habían pasado 5 años y ahora las diferencias se habían acrecentado, puesto que Diego había tomado el manejo de las compañías. Sin embargo, en muchos aspectos Zambrano seguía actuando con total autonomía, lo que lo enfurecía continuamente, y en estos casos no le ahorraba maltratos. Pero por respeto a su padre no lo despedía, aunque cada vez con más frecuencia se preguntaba por qué no hacerlo de una vez. Zambrano llegó puntualmente. Diego lo invitó a sentarse en el living y comenzó a increparlo. «Estuve pensando que tal vez estoy equivocado y nosotros no tenemos nada que ver con lo que le pasó al periodista este. Si es así, vete ya mismo, y si no, explícame qué pasó». Zambrano imaginaba el porqué de la cita, pero no creyó que estaría tan molesto. Sin turbarse, comenzó a relatarle los hechos. Le recordó que el periodista se había entrevistado con un empleado de la aduana y que por muy poco no logró obtener los datos de la empresa sobre la que recaían las sospechas. Que fue en ese momento cuando Diego pidió que frenaran la investigación y con gente del gobierno se consiguió hacer desaparecer los registros físicos y los datos del sistema computarizado.
Le comentó que Gamilia, presidente del banco, que era parte del grupo en las últimas semanas, comenzó a preocuparse, ya que pensaba que en cualquier momento podrían descubrir la empresa involucrada en el problema de la aduana. Y que si esto ocurría, él quedaría como el máximo responsable, que se asustó y decidió hablar. Le explicó que el viernes Rodríguez, el responsable de hacer inteligencia para el grupo y también a cargo de la seguridad, se enteró de que Gamilia se entrevistaría con Almeida en un country de Pilar. Rodríguez era un coronel retirado del ejército sobre el que pesaban denuncias de participación en torturas y asesinatos durante la dictadura de los años 70 y principios de los 80. Las leyes de punto final y obediencia debida lo habían dejado en libertad, como a otros tantos en su misma condición. Marcelo lo había investigado años atrás por la denuncia de violaciones de varias detenidas en condiciones ilegales, que aún permanecían en carácter desaparecidas, especialmente lo relatado por otros detenidos que lo involucraban en la violación de una mujer embarazada de 8 meses, durante la sesión de tortura a la que había sometido junto a 2 de sus colaboradores inmediatos, los cuales trabajaban hoy en día con él. Zambrano acusó a Rodríguez como responsable del método que utilizaron para evitar la reunión definitivamente. Según decía, fue él que decidió callar a los 2 hombres sin consultarle. Por un lado a Gamilia, del que consideró debía morir sin hacer mucho ruido, por lo que le inyectaron el mismo sábado una sustancia química que simularía muerte por falla cardíaca, y al periodista mediante la acción de sus 2 hombres de confianza que lo siguieron y evitaron que llegara a destino. Que el resto era lo que los diarios suponían y que el auto en que viajaban los hombres de Rodríguez, un Ford Falcon azul, lo chocó de costado hasta que el impacto con el guardabarros trasero izquierdo logró desestabilizarlo. El auto detuvo sus vuelcos al chocar contra el árbol y que cuando vieron que el periodista no se movía, se fueron. Deslindó toda responsabilidad sobre lo que Rodríguez organizó y le aseguró a Diego que ni bien se enteró lo llamó al orden. Le informó que el auto había sido guardado en un galpón cerca de la ciudad de Cañuelas por la Ruta Nacional 3 y que por seguridad le pidió que lo desarmaran completo y se hicieran de las piezas por separado y que la carrocería la pensaban destruir con una masa para disimular el impacto, antes de llevarla a procesar como chatarra. Respecto a Gamilia, como se encontraba en el country con su hermano, aprovechando que éste había viajado al campo, recién ese día por la noche iban a descubrir el cuerpo. Diego lo escuchó pacientemente. Cuando terminó el relato comenzó a hablar más furioso que antes. Eres más pelotudo de lo que alguna vez creí. Tanto que te crees vivo y que tenés todo bajo control. La orden te la di a vos y fui claro. Ese periodista tenía que dejar de investigar, pero nunca te dije que lo mataras. Ni a él, ni a Gamilia, ni a nadie. Te cortaste solo y a tu antojo. Dejaste en manos del infradotado de Rodríguez las decisiones en el momento de mayor riesgo. ¿Qué piensas? ¿Que voy a culpar a él? Para mí el inútil eres tú. No le preguntaste qué haría, ni le indicaste qué hacer, ¿o sí? ¿Te das cuenta que se cargaron a un periodista en plena luz del día en la capital federal con testigos y todo? No conforme con eso le pidieron a la policía que lo ayude a taparlo, pero la embarraron más y en menos de 24 horas dejaron en evidencia el encubrimiento. Y en esto estuviste metido vos, porque para que arriba respondan así quiere decir que vos hablaste. A Rodríguez ni lo atienden si llaman. Lo de Gamilia era una cuenta personal, ¿no es así? Y tienes las desfachatez de meter a la empresa en eso también. ¿Piensas que no me imagino quién hizo correr la bola de que él se tenía que hacer responsable si las cosas saltaban? ¿Qué es lo que no le perdonaste? ¿Que hace 3 años se fuera de boca sobre tus incursiones sexuales con menores? ¿Creías que no lo sabíamos todos, hasta mi viejo? Lo que me queda claro es que si llegan a identificar el auto, cuando lo lleven a procesar, a los boludos que los manejaban, estos se van a la mierda. Cuando la prensa se propone llegar no baja los brazos. Y esto es cuestión de tiempo. Le escupieron la oreja a un multimedio y, como era de esperarse, se solidarizó todo el periodismo. En una palabra, estamos peor que si Gamilia le daba al tipo todo. ¿Sabes qué? Los de arriba nos están mirando. Y si no le resultamos confiables, se acabó el negocio. Y los próximos en formar parte del abono de la tierra vamos a ser nosotros. Ahora vas a hacer exactamente lo que te diga. Se acabó tu reinado. Te voy a cortar las alas y no vas a mover un dedo sin mi autorización. Desde este momento dejas de ejercer como apoderado. Y si me entero de que le das a alguien una orden sin mi consentimiento, te vas a arrepentir de no haber renunciado después que mi viejo se retiró. Mañana a las 11 te quiero en mi oficina con Rodríguez y todo lo que componga el legajo de Marcelo Almeida. Se quedó solo masticando su bronca. Jamás creyó que fueran capaces de ponerlo al borde de la exposición. Quiso despejarse un poco y prendió la televisión. En un flash informativo vio una repetición de lo ocurrido durante el entierro esa mañana. Se quedó espantado ante la cantidad de personas que habían participado en la ceremonia. Le asombró que no hubiese ningún político entre esa multitud. Imaginó con sumo espanto que las cosas estaban peor de lo que creía. Decidió que para sacar ese tema del pantano en el que estaba metido, debía hacerse cargo él mismo. Consideró seguir de cerca cómo avanzaba el caso y, en lo posible, enterrarlo de por vida.